Muy buenas tardes. En este momento les vamos a exponer nuestro proyecto de investigación que se denomina Modelado Matemático de la Dinámica de Elementos Transponibles en Café. Los integrantes del proyecto somos Paula Andrea Jaimes Buitrón, Mariana Sofía Candamil Cortés, Cristian Felipe Jiménez Barón, Reinel Tavares Soto, Simón Orozco Arias y Romain Guyot. Y somos pertenecientes al equipo de Bioinformática e Inteligencia Artificial de la Universidad Autónoma de Manizales. En los contenidos de esta presentación se incluye la introducción, el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico referencial, la metodología, resultados y referencias. Listo, empezamos con introducción. Los elementos transponibles son secuencias cortas de ADN que pueden moverse dentro del genoma. Los elementos transponibles se pueden clasificar según su mecanismo de transposición en clase 1 o retrotransposones o clase 2 o transposones. Los retrotransposones se mueven en el genoma a partir de un mecanismo de copiar y pegar, es decir, mediante un intermediario de ARN que luego se transcribe en inversa a ADN complementario y se introduce en un sitio del genoma. Por otra parte, los transposones cambian de posición directamente a un mecanismo de cortar y pegar, donde el intermediario es el ADN. Cada clase de elemento transponible se divide en un orden, superfamilia y familia, donde los elementos transponibles agrupados en familias son elementos que se encuentran estrechamente relacionados con un ancestro en común. El genoma de Coffea canephora está compuesto alrededor del 49% de elementos transponibles, casi la mitad de este, apuntando a que estudiarlos conllevaría el entendimiento de muchas de las características que posee el café. El avance existente de tecnologías de secuenciación permiten la obtención de gran cantidad de información acerca de la distribución y de los elementos transponibles presentes en un genoma. Esto se debe a diferentes instrumentos y métodos que se han generado a partir del uso de la bioinformática. Esta es la encargada de aplicar herramientas computacionales en el ámbito de la biología. Estos nuevos datos dan a conocer el impacto que generan los elementos transponibles para la estructura y funcionamiento del genoma. Además, proporcionan información acerca de su dinámica, la cual es esencial como tal para comprender los efectos que han tenido estos elementos en el genoma a través de la escala evolutiva. A día de hoy, diversos estudios se han realizado en torno a la dinámica de los elementos transponibles utilizando modelos matemáticos. Algunos se han centrado solamente en elementos transponibles, mientras que otros modelos son modificados para ajustarse a la dinámica de estos elementos. Uno de los primeros modelos realizados por Sawyer y Hart se lleva a cabo en bacterias para modelar el movimiento de los elementos transponibles y el proceso de infección de estos en el genoma. Se llevó a cabo también modelos ya existentes que se ajustaron a la dinámica de elementos transponibles autónomos y no autónomos, siendo este el modelo presa-depredador. En el presente proyecto se realizará el análisis de la dinámica de CRM y DIVO, un linaje y familia de elementos transponibles respectivamente en 67 especies de café, haciendo uso de herramientas bioinformáticas para realizar el mapeo de las lecturas de esta planta con respecto a la referencia de los elementos transponibles a analizar para, posteriormente, generar un conteo de los elementos transponibles encontrados y, finalmente, proseguir el ajuste de los datos con un modelo matemático ya existente. Bien, continuamos con el planteamiento del problema. La dinámica de los elementos transponibles ha sido bastante estudiada debido a que al conocer más sobre su transposición se obtiene información acerca de la estructura y de la historia evolutiva del genoma de la especie. A pesar del desarrollo de múltiples modelos matemáticos enfocados en obtener el comportamiento de diversas estructuras, no existe como tal un estudio enfocado en el café y más específico en la dinámica que presentan los elementos transponibles en este genoma. Es bastante importante conocer la estructura de este genoma y sus cambios en la escala evolutiva, y para esto es necesario analizar el efecto que tienen los elementos transponibles. En este proyecto se busca conocer la dinámica del linaje CRM y de la familia DIVO en especies de café para responder a la pregunta de cuál es el modelo matemático más apto para representar la dinámica de los elementos transponibles en las diferentes especies de café, y con el fin de observar cómo influyen los elementos transponibles en la evolución y en la variación de estas especies. Siguiendo con los objetivos, primero tenemos el general, el cual es analizar la dinámica de los elementos transponibles presentes en el café para obtener un modelo matemático sobre el comportamiento de estos elementos en el genoma de la especie.
Tenemos también los específicos, los cuales son la recopilación de la información bibliográfica sobre las herramientas bioinformáticas, sobre bases de datos de elementos transponibles en café y modelos matemáticos implementados para la adquisición de su comportamiento. La creación de las bases de datos de los elementos transponibles de CRM y DIVO en café utilizando Impactor y comprobando su calidad según la ley 80-80-80. Determinación de las dinámicas de los elementos transponibles de CRM y DIVO en los genomas del café haciendo uso de softwares bioinformáticos, la adaptación de un modelo matemático encontrado en la literatura observando parámetros que se requieren para su ejecución y por último, el análisis de los resultados de la ejecución del modelo estableciendo conclusiones sobre la validez de los resultados. Bien, los elementos transponibles son secuencias de ADN que pueden moverse con mucha facilidad de un lugar del cromosoma a otro o incluso a otros cromosomas. Este movimiento puede generar mutaciones que pueden ser tanto perjudiciales como el desarrollo de diferentes patologías o beneficiosas como la capacidad de adaptación a diferentes cambios que se dan en el medio. Específicamente se ha demostrado mediante diferentes investigaciones que el café cuenta con la presencia de estos elementos que han ido variando a lo largo del tiempo y que permiten el desarrollo de numerosos marcadores útiles. Es por esto que se considera importante el análisis de los elementos transponibles con el fin de observar su comportamiento en el genoma de la especie. Actualmente existen diferentes modelos realizados para apreciar el comportamiento en diferentes especies, como el nacimiento-muerte, plásmidos conjugativos, modelos bajo estrés ambiental, teoría coalescente, entre otros. El primero, expuesto por Rosick y otros autores en el 2012, trata de reconstruir la historia evolutiva de 4 subfamilias de una familia de elementos transponibles llamada TC1 Marinerfogo, presentes en el hongo Fusarium oxysporum. A través de un modelo estocástico de ramas propuesto para la especiación, llamado modelo de nacimiento-muerte, se construye el árbol filogenético de cada una de las subfamilias, modificando algunos de los parámetros con el fin de ajustar el modelo a las dinámicas de los elementos transponibles. Otra investigación en donde se observa el estudio dinámica de los elementos transponibles es en el modelamiento de la proliferación de estos en poblaciones bajo estrés ambiental. El principal propósito de dicho estudio es revisar la relación que existe entre el cambio ambiental y la actividad de transposición. Con esto se obtuvo un modelo computacional estocástico y se pudo concluir que el cambio ambiental influye en la actividad de los elementos transponibles y estos cambios contribuyen al proceso de adaptación característico de las especies cuando existe un cambio en el medio. Por otro lado, a partir de la teoría coalescente, se desarrolló un modelo que pretende observar la demografía de los elementos transponibles. Esta teoría es un proceso estocástico y consiste en relacionar diversos linajes con el fin de encontrar un ancestro común, denominado MRCA por sus siglas en inglés. Específicamente, este modelo tiene como propósito el análisis de eventos de evolución, teniendo en cuenta la frecuencia de los linajes a través del tiempo. Siguiendo con la metodología, el presente proyecto presenta un enfoque mixto, presentando una parte cualitativa la cual hace referencia a la recolección de la información relacionada con los modelos y su relación con los elementos transponibles, y la parte cuantitativa en donde se visualiza la cantidad de elementos transponibles, tanto de CRM como de DIVO, presentes en las especies de café. Por otro lado, el tipo de investigación es cuasi experimental, puesto que se experimenta con los diferentes modelos hallados utilizando datos ya existentes, siendo estos tanto las especies de café como los modelos a utilizar. Asimismo, este proyecto lleva consigo la construcción de diferentes instrumentos de recolección de información, como las diferentes tablas y gráficas donde se pondrán los resultados, así como también los diversos árboles filogenéticos que se obtendrán, y los formatos FASTA y FASTQ, que son los formatos como estándar de este tipo de proyectos. Bien, para cumplir con los objetivos del proyecto, en primer lugar se observó la dinámica de los elementos transponibles CRM y DIVO en las diferentes especies de café. Esto se realizó mediante una etapa de mapeo de los datos en la que se comparó cada especie con una base de datos o como una referencia de estos elementos. Posteriormente se realizó una búsqueda bibliográfica en la que se identificó los modelos existentes y se eligió el modelo coalescente como el más apto para representar el comportamiento de los elementos transponibles CRM y DIVO, con el fin de saber la presencia y la cantidad de estos elementos en la especie.
Una vez se tiene esto, la idea es replicar la metodología del artículo en la que utilizan la especie del mosquito que tiene un tamaño aproximado de 200 megas con el fin de observar su funcionamiento para ya posteriormente aplicarlo a las especies de café que son específicas de este proyecto. El proyecto se encuentra en curso, atravesando por una etapa de prueba de concepto siguiendo la metodología hallada para los modelos bajo la teoría coalescente. Aquí podemos ver como tal un pipeline donde podemos ver diferentes softwares utilizados como lo de Spyler, Mozzle, Beast, R y Winbox. Spyler hace referencia como tal a la identificación de los elementos transponibles. Mozzle es un alineador múltiple que utiliza una base de datos propuesta en Internet. Beast es donde se hace como tal la reconstrucción del árbol filogenético bajo la teoría coalescente, y con R se obtienen todos estos parámetros que posteriormente entrarán a un modelo paramétrico que se resolverá en el programa Winbox. El proyecto en curso ha tenido los siguientes resultados. Se ha encontrado el conteo de los elementos transponibles CRM y DIVO en las 67 especies de café. En esta primera parte se observan los elementos transponibles CRM encontrados en los genomas del café, que se encuentran divididos en grupos biogeográficos donde el rojo es África, el azul es Madagascar y el verde es Atlantis. Se observa que se encuentra una cantidad mucho más alta de elementos transponibles en las especies pertenecientes al grupo de África, las especies más antiguas, y se encuentra en menor cantidad en las especies más recientes, las cuales hacen parte del grupo Silanthus. En la segunda parte se observa la gráfica obtenida para los elementos transponibles DIVO encontrados en las especies de café. A diferencia de los CRM, se encuentra una mayor distribución de estos elementos en el grupo Madagascar, presentando a su vez una menor cantidad en las especies más antiguas pertenecientes a África. También se pueden observar estos resultados que son específicos de la réplica de la metodología que estamos utilizando. En este caso, las pruebas se están realizando primero en especies más pequeñas que la especie como tal del café, y la especie más pequeña en este caso es el genoma del mosquito. Posteriormente, si se obtienen los resultados esperados, se procede a realizar con los genomas de las especies de café. El árbol filogenético que podemos ver en la pantalla es uno de los resultados que se han obtenido, los cuales son la entrada de la siguiente parte del modelo coalescente, los cuales, la siguiente parte son datos paramétricos, son los parámetros específicos para el modelo utilizando ecuaciones diferenciales. Las referencias que podemos observar incluyen los modelos existentes, artículos y también los softwares que utilizamos. Muchas gracias. Muchas gracias.